Bien, el día de hoy entiendo que hay unas personas nuevas que han estado en esta sesión que no estuvieron en la sesión anterior. Entonces vamos a hacer una pequeña presentación con las personas que entregan la nueva y haré mi presentación también. Mi nombre es Hasney Quintero Ortega, soy trabajadora social con maestría en geografía y experiencia en desarrollo comunitario, sistematización de experiencias e investigación. Eh, el día de hoy, el objetivo de hoy va a ser el poder conversar, el poder retroalimentar. Este va a ser nuestro objetivo en cuanto a lo que han podido encontrar, que hemos tenido la plataforma, si ya han podido entrar a la plataforma de The Global Health Network, y las dificultades y digamos, los avances que hayan podido tener. Entonces, sería importante ver cuántos asistentes tenemos. 10. De los 10 asistentes que tenemos, ¿hay alguno que no haya asistido, alguna que no haya asistido en la sesión anterior? Y se pueda presentar y presentarnos. Salón no estuvo en la sesión anterior, ¿podrías presentarte, por ¿Cómo favor? están? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Arévalo. Yo soy enfermero profesional. Tengo una maestría en enfermería de la Universidad de La Sabana y nos llegó la convocatoria pues por parte del Hospital Universitario Departamental de Nariño, lo cual pues creo que fue por la inscripción tarde y eso que no pudimos estar en las primeras sesiones. Entonces, espero pues que nos podamos articular y desatrasar de todo este proceso que ya han estado trabajando para llevar el nivel que ustedes están proponiendo durante todo este proceso. Muchas gracias, Jesús Arevalo. ¿Alguien más que quiera compartirnos que no haya estado en la sesión anterior para presentarse, por favor? Disculpe, buenos días. No puedo levantar mi manito, tengo un problema con la computadora acá. Tranquila. Pero si me permite, me puedo presentar ahorita. Sí, claro, sí. Ok. eh, Estoy poniendo acá ahorita. Bueno, buen día. Quiero poner aquí el chat, pero es que tengo problema con la cámara también para que me miren un poquito la carita. Pero no se puede. Gracias. Bueno, mi nombre es Lady Ruth Díaz Cartagena. Soy licenciada en enfermería. Tengo también una maestría en salud pública. Tengo un diplomado en recursos humanos, pero trabajo en un centro de educación donde formamos auxiliares de enfermería y grupos técnicos como anestesia, técnicos en radiología médica, técnicos en salud ambiental, técnicos en procedimientos básicos en quirófano. No tuve la oportunidad de estar en la primera presentación, pero aquí estoy, ¿verdad? A la orden, dispuesta para aprender, para poner en práctica algunos conocimientos también que podamos adquirir, perdón, durante este tiempo de formación. Y aquí estamos. Gracias por invitarnos y que todos saquemos lo mejor de estas presentaciones y de todo lo que vamos a realizar por acá. Gracias. Soy de Muchas, Tegucigalpa y trabajo también aquí en un centro formador en Tegucigalpa, Honduras. muchas gracias, Lady. Muchas gracias y gracias por esa invitación a este proceso constante de aprendizaje. Claro que sí. ¿Alguien más que no haya estado en la sesión anterior, por favor? Podríamos, en el caso, digamos, de familia Hernández, poder ubicar el nombre, tiene la forma de ubicar el nombre allí, para que podamos referirnos al nombre cuando estén presentándose. María Eugenia Acevedo tiene la mano levantada.
o se le quedaría levantadito. Levante ahora para probar la grabación. De acuerdo. Gracias. Bien, en la medida en que vayan llegando, vamos mirando el proceso de quienes no han estado en la anterior sesión. Importante, hoy vamos a tener tres momentos. Uno tiene que ver con, digamos, el acercamiento que han podido tener, muy buenos días de mi parte, Alicia Flores, que han podido tener a la plataforma Moodle de la Universidad. ¿Sí? Digamos que vamos a mirar un poco quiénes se han podido acceder, quiénes han tenido dificultades, si necesitan que les demos como unas orientaciones frente al acceso a la plataforma, cómo funciona. Claro que sí se puede hacer en este momento. Y muy bueno. El segundo momento tiene que ver con precisar, es importante, ustedes ya han tenido todos unos registros de videos, documentos, en la plataforma hay presentaciones donde se hace la explicación de manera dialógica, dialogada, sobre los temas de qué es sistematización de experiencias. Ok, tenemos que revisar eso. María Eugenia estuvo en la sesión pasada. Entiendo que esto se entregó con anticipación, pero bueno, podemos mirar y revisar esto de la usuaria. Y ya revisé todos los correos que me llegaron, pero no, De acuerdo. Pues vamos a no le validar este caso. contestaron que revisara y revisé todos y no, De acuerdo, efectivamente no encuentro esos datos. Gracias. de acuerdo. Entonces vamos a revisar esto. Entonces vamos a ver en este segundo momento con respecto a la accesibilidad de estos documentos, estos recursos que se dejaron tanto en la semana 1, semana 2, ya están ahí en la plataforma de la semana 3. Es digamos, esa parte la que ustedes van a estar de manera sincrónica, más dinámica, y vamos a acentuar esto de lo que es la experiencia. ¿Qué vamos a entender por experiencia? ¿Qué han leído al respecto? Y esto va a ser algo muy importante para la escogencia de la experiencia sistematizar en la institución de salud en la que se encuentra. Esto va en concordancia también con la conformación de grupos. Ya tenemos enlistados varios, ya nos han registrado varios grupos, pero no en su totalidad. Entonces, la idea es un poco mostrar cuál ha sido ese avance y que se sigan en esa conformación de grupos y escogencia de experiencia. Entonces, este segundo momento va a enfatizar en la experiencia y va a hacer un énfasis también en el plan de sistematización de experiencias, que es el producto que ustedes van a entregar de este primer módulo. Entonces, aquí vamos a hacer retroalimentación. Es importante que ustedes planteen las inquietudes, los avances, las fortalezas, las dificultades que han encontrado, porque este va a ser nuestro espacio de encuentro para poder ajustar lo que tengamos que ajustar el día. Y finalmente, el tercer momento va a constar de las actividades pendientes, las que estarían para realizarse, ¿no? Entonces, y lo que va a estar disponible también en la plataforma. ¿Sí? Entonces, digamos que para dar inicio, voy a empezar con la presentación. Es importante, antes de empezar con la presentación, ustedes me comenten quiénes han tenido posibilidad de acceder a la plataforma Moodle o quiénes no y por qué razón. Sería para poder mirar cómo vamos subsanando situaciones en el proceso o cómo vamos. Mejor. Miriam González, sí, le escuchamos. Hola, buenos días. Yo sí puedo ingresar a la plataforma y todo. Bueno, tuve unos problemas con mi usuario y contraseña, pero me lo resolvieron súper bien por correo y súper rápido. Pero fue al momento de que no me aparecía, bueno, todavía no me aparece matriculado el curso. O sea, no me aparece el curso. Yo entro, me aparece todos los iconos de arriba, biblioteca y todo, pero cuando yo quiero acceder al curso no me aparece matriculado. Entonces sí salgo como estudiante, pero no me aparece el curso, entonces por eso no he podido acceder a las demás, a las demás opciones de la plataforma.
Tenía entonces esa dificultad en términos que no le aparece. Bueno, vamos a registrar este tipo de situaciones para ver cómo le vamos dando solvencia en el transcurso de esta semana misma. Muy bien, Miriam González. ¿Alguien más? Ok, gracias. A ti, Miriam. Hola, hola. Buenos días, Jenny Patricia. Bueno, buenos días. Yo he tenido el mismo problema que la Lic Miriam. Yo he podido entrar a la plataforma, pero no veo los recursos. De hecho, vi el domingo pasado que había un foro, pero no me permitía trabajar y no me aparece como matriculó el curso. O sea, no me aparece, sí me aparece la, la biblioteca y todo, pero los recursos no me aparecen, que a donde yo deba, las actividades no me aparecen lo que yo debo de trabajar. Ok, de acuerdo. ¿Ustedes han manifestado esto antes en los correos oficiales o tampoco les permite? Yo envié un correo, pero se me regresó. De hecho, cuando envié un correo por lo del foro, no se fue, se regresó, dijo que la dirección era inválida. Y solamente respondí un correo que a mí me había entrado del campus virtual, pero mi correo no fue recibido. Vamos a revisar estos dos correos. ¿Quién más ha tenido esta situación que haya sido por estas causas? Buenos días. Sí, Xiomara Medina. Buenos días, Xiomara Medina. Buenos días a todos. La dificultad, yo he podido accesar a la plataforma, pero al momento de mandar, por ejemplo, la tarea de la pareja, con el equipo con quien voy a trabajar, no me lo devuelve porque dice que mi Word es 2009 y que no acepta. Otras compañeras tuvieron ese mismo problema, que no puedo acceder con el Word 2009. La otra cuestión es que a la hora, creo que era la actividad de aprendizaje número 3, a la hora de pedir los enlaces para el enlace de Global y el de los recursos para enfermería, no me los envió hasta el día siguiente, la plataforma. Entonces no pude cumplir con eso. Yo ya estaba registrada en Global, pero para cumplir con la actividad de aprendizaje no lo pude hacer. Entonces esas son las cuestiones a las que dificultades que me he enfrentado. Gracias. De acuerdo, Xiomara. Ya estoy tomando registro de Buen día, ella. le habla Nora. Ah, Nora. Fíjese que yo igual con lo que le menciona la licenciada Xiomara, no pude en este caso enviar una tarea porque de igual manera, como era por Word, no me la acepta. Y mandé un correo y el correo se regresó. También hay unos videos que hay que ver y dice que piden acceso de Google Drive. Entonces ahí también tenemos, bueno, en este caso, en mi caso yo tengo problemas. Ah, bueno, el caso, Muchas gracias. muy bien, muchas gracias por la apreciación. En el caso del video, sí, digamos que entiendo que hubo una forma de modificación, decía, pudieron acceder posteriormente a esa modificación de no solicitar acceso para poder ver el video. Pero bien, ¿alguien más que haya tenido? Aquí dice Ani Núñez, dice, buen día, me pasó lo mismo que la licenciada Xiomara, lo subí, porque subí una captura de Word con los nombres del grupo. Sí, sí. Entonces hay que revisar la accesibilidad. ¿Alguien más? Yesenia Lainez dice, Sí. ¿sí? Lady Díaz, sí. Sí, igual me ocurrió, yo entré a la plataforma. Cuando entro a la plataforma aparecen todos los temas, el cual podemos analizar el día de hoy, que se van a tocar el día de hoy,
pero no pude tener acceso porque me decía que requería tener un acceso, pedir como un acceso. Estuve esperando, dije, o sea, porque de noche no me cae, pero no, igual no pude entrar yo a a leer el contenido, lo leí por otro lado, ¿verdad? Pero el contenido que estaba ahí en en la plataforma no lo pude leer porque no pude abrirlo, no tuve acceso a ello. Bueno, en cuanto a los videos, entiendo que hubo esa dificultad, es algo como resonante en varios casos, pero los demás recursos pudieron acceder, las lecturas, hay unos videos desde YouTube, esos también, o también tuvieron dificultad en ello. Ah, los de YouTube. Hola, Sí. buen día, Raquel Rivera. Sí, yo también estoy teniendo dificultades. Al inicio me pude ingresar con mi clave, hice el cambio de la clave y cambié mi password, pero desde ayer que estoy intentando ingresar nuevamente, no me dice que está mala o el usuario o la clave. No sé qué es lo que pasó. Igual tuve el problema de querer enviar uno de los compromisos de las tareas que estaban pidiendo, pero me dice que no es compatible eh, mi paquete de Word, porque no se puede enviar. Entonces, ese ha sido el problema que he tenido también. Sí me costó un poquito encontrar los recursos, porque no sabía todavía cómo ingresar a dónde estaban los recursos, pero al final sí pude ver algunos de los videos, pero no en totalidad, no todos. Tal vez nos pueden orientar un poco más a la hora de acceder en la plataforma, porque a veces no sabemos dónde exactamente tenemos que entrar, ¿verdad? Pero sí tengo ese problema que no puedo accesar ahora a, a entrar a la plataforma porque me pide, será otro usuario o otra clave, no sé, porque solo dice clave o usuario erróneo. Gracias. Muy bien, Raquel, muchas gracias por la apreciación. Ahora vamos a hacer el ejercicio de entrada al campus y miramos también esa parte técnica que muy seguramente les está solicitando. Revisaremos esto de la asignación de usuarios y contraseñas. Esto lo hacen a través de otra, eh, digamos, otro ente, otro departamento de aquí mismo administrativo de la universidad. Habría que hacerle la solicitud si hay lugar para corregirlo, ¿no? Entonces vamos a mirar eso también. Bien, ¿alguien más? Es importante que lo hablemos porque básicamente este diplomado es sincrónico, asincrónico, con mayor. Carlita, lounge. Ajá. Bien, Allá. Miriam, escuchamos. Ah, ¿mande? Aquí donde dice académica que no Miriam puede tiene ser. activado el micrófono. ¿Desea comentar alguna dificultad? Bien, hasta ahora tenemos varias personas que nos reportan esta situación, 3, 4, 5, 6, más o menos personas. Los demás, ¿cómo les ha ido? ¿Si pudieron entrar o qué situación presenta? Buenos días. Buenos días. Buen día, mi nombre es Diana Coral. Bien. Quería comentar que, bueno, en el ingreso a la plataforma, lo del perfil, todo eso sí lo puede realizar. Ya Sí. lo que sí se me obstaculizó fue que al entrar a los enlaces, todos me pedían, me decían acceso restringido. Los videos sí los pude visualizar, pero los accesos estaban restringidos. Igual solicité el acceso, unos me permiten y otros aún no. Me dice que no sé qué, el archivo es muy grande y que no se puede descargar. No, Gracias. Ana Coral, ¿alguien más?
Dice Yesenia Laínez, buen día, yo sí puedo ingresar a la plataforma, pero los accesos están restringidos. Cuando hablamos de los accesos restringidos, nos estamos refiriendo exactamente a las presentaciones, ¿cierto? Porque lo que son YouTube y los documentos pudieron acceder. Y plantillas, que ya hay plantillas en tipo PDF en esta tercera semana. ¿Es correcto? Sí, pues en mi caso sí. Sí, esa situación se procuró remediar en el transcurso de la semana, pero entiendo entonces que no ha sido del todo remediada porque presentan esta situación de no accesibilidad al recurso. Entonces lo vamos a revisar de nuevo porque se habían acogido algunos comentarios de no acceso a estas presentaciones. Las presentaciones tienen un video incrustado, o sea, la presentación es un video en sí. De hecho, por eso debe ser el peso del documento, del archivo. Y se trató de remediar la accesibilidad porque estaba pidiendo acceso a las personas que descargaran el recurso, pero al parecer lo que ustedes me están comentando es que continuó la dificultad. Ani Núñez dice, yo sí pude ingresar a los videos, tuve dificultades para ver la presentación, pero envié correo y al mismo día tuve acceso para verlo. Muy bien, vamos mirando porque la idea es que todos vamos como armonizándonos en este proceso. Tomo en cuenta los casos que me están planteando para que revisen, porque sí tenemos que tener esa accesibilidad a estos cursos, que son bastantes. Ya verán ustedes, hemos procurado hacer un trabajo muy minucioso, que ustedes tengan la máxima posibilidad de acceder a la información en términos de la sistematización de experiencias y también para aplicado en el caso de salud. Bien, entonces tendremos esto pendiente para revisar lo más pronto posible. En cuanto al foro y al quiz, ¿esto tuvo efecto entonces en la realización del foro quiz o hubo dificultades también para acceder al foro y al quiz? Sí, yo tuve problemas, no pude acceder al foro, así que no pude realizar esa tarea. No hubo comportamiento. ¿Y el quiz? Del quiz tengo la siguiente información. Una persona que registró el intento. La idea es la siguiente. Como hemos tenido dificultades para acceder a todos los recursos y parte de todos esos recursos, ok, Diana, Lorena, por aquí. Vamos a seguir, vamos a facilitar el acceso a ellos para que ustedes de todas maneras, y se habilitará con mayor tiempo, claro está, puedan hacer el diligenciamiento del quiz y del foro. Bueno, de acuerdo, vamos a revisar esa parte del foro también, para que ustedes puedan ampliar, haya amplitud del tiempo y ustedes puedan interactuar con el foro. Bien, entonces digamos que eso sería como una de las actividades que quedarían ahí pendientes debido a las dificultades que han tenido previamente por situaciones técnicas y de no accesibilidad que pedían, solicitaban acceso para ello. Bien. Para iniciar entonces, la presentación de hoy tiene que ver en hacer ese énfasis. Con mayor razón vamos a hacer ese énfasis en la experiencia, en lo que entendemos por experiencia. Por tanto, va a ser supremamente importante la interacción, ¿sí? Entiendo, las cámaras no pueden estar encendidas en muchos casos por cuestiones de internet y demás, pero sí vamos a estar muy retroalimentando, muy interactivos en esta sesión. Bueno, vamos a pasar al segundo momento entonces, que es la presentación que les traigo para hablar sobre qué es sistematización. Por lo menos empezar, qué es experiencia. Y a partir de ahí, cuando tengan la posibilidad de poder mirar también
los documentos podamos tener esa retroalimentación. Recuerden que hoy tenemos nuestro encuentro sincrónico, pero vamos a tener posterior, ya lo diremos en su momento, encuentro de seguimiento. Entonces, para ir programando esos seguimientos por grupo. Bien, entonces, en cuanto a la experiencia, hasta allí vamos bien. ¿Hay alguna inquietud, una pregunta? Bien, como que bien, entonces, esta sesión, la idea es podernos plantear desde qué es una experiencia. Y aquí hay algo importante que ustedes hicieron en la sesión anterior, que tuvo que ver con la parte de las expectativas, ¿sí? Y en esta parte de las expectativas tenemos, yo digamos que lo que hice fue consolidar esas apreciaciones que ustedes realizaron en este encuentro sincrónico en 4 elementos importantes. Uno tiene que ver cómo se está preconcebiendo la sistematización. Digamos, el diplomado en sistematización de experiencias en instituciones de salud, pues se ve o se preconcibe como una herramienta y estrategia metodológica, ¿no? Más de carácter metodológico, cómo hacer una forma de investigación, ¿cierto? Desde mi práctica. Lo otro que también fue un eje importante que salió en esas expectativas que recogimos esa vez fue la investigación a corto plazo. Mejorar la investigación cualitativa. En ese sentido, vamos a encontrar que si bien hay similitudes con la investigación acción participativa, la sistematización de experiencias no es necesariamente una herramienta metodológica, es una modalidad investigativa que no necesariamente se plantea a corto plazo, ¿sí? Tiene elementos que también van a nutrir, porque recuerden que el fin último de la sistematización de experiencias es producir conocimiento de las prácticas, desde las experiencias. Entonces, digamos que ahí vamos mirando, desmitificando un poco estas preconcepciones que son igualmente válidas, pero que a partir de eso vamos construyendo qué vamos a entender. Algo supremamente asertivo aquí fue, ¿esto para qué? Pues debe ser para aplicación a gestión hospitalaria. Bueno, pueden ser más, pero digamos las personas que hablaron lo plantearon desde gestión hospitalaria, es eso que pasa. Es la aplicación, y claro que ahí está el sentido de la sistematización. Debe ser aplicado, debe ser desde la experiencia misma. Prácticas que se vienen haciendo en el ejercicio, en este caso profesional, desde el área de la salud. Y algo que resonó y me parece supremamente importante, que es parte de esto, el para qué las experiencias, es el diálogo. Esto fue un aporte también muy significativo en términos de diálogo de experiencias entre países. Bien están en el área de la salud, el contexto, el lugar, la dinámica social, política, económica, cultural, van a ser elementos que atraviesan la experiencia, ¿sí? Que va a ser fundamental para entender la experiencia, para acercarnos a la experiencia, reconstruir la experiencia. Entonces, claro que aunque estén en el área de la salud, van a ser contextos distintos entre Honduras, ¿sí? Y Colombia. Entonces, digamos que lo traigo en relevancia porque hacia allá apuesta las reconstrucciones de las interpretaciones críticas y deben ser para dialogarlas, para conversarlas, para saber qué estoy haciendo yo, qué estás haciendo tú desde el área de la salud y cómo pueden confluir o diferenciarse. Y a partir de ahí generar inquietudes que permitan ir profundizando esa construcción del conocer, ese conocimiento desde esa práctica. Entonces, estos elementos fundantes que ustedes nos vieron desde la anterior sesión van a ser entretejidos y destejidos en esta sesión. Bueno, hasta allí, ¿cómo vamos?
Levanten manito o el pulgar si vamos bien o no me están escuchando o hay interferencia. Me cuento. ¿Cómo vamos? Estamos bien, se escucha bien. Muy bien. Bien, entonces, Ok. conforme a lo que pudieron leer o acceder a los recursos hasta ahora, ¿cierto? ¿Qué pueden entender ustedes qué es una experiencia? Y enfocándolo a lo que vamos a hacer en este diplomado de sistematizando experiencias en instituciones de salud. ¿Qué podría ser una experiencia y por qué sería importante esa experiencia? ¿Qué ya han empezado a revisar? ¿Qué hay ahora? A ver, les escucho y las... Una experiencia es un relato de algo que uno ha vivido, que contempla un contexto, un tiempo, cómo se comporta uno como ser humano en esa situación y que implica también la temporalidad, o sea, qué significado tiene esa experiencia para mí en ese momento que estoy viviendo. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Jesús Arevalo. Sí, les escucho. Pues a ver, realmente yo pienso que la experiencia es como un evento, una situación o en sí como un proceso, pero muy específico, que ha tenido un lugar en una institución de salud o una experiencia práctica en el ejercicio que nosotros realizamos y que ha generado un impacto significativo para el aprendizaje, con algunas mejoras de los procesos, en el que gracias a esa experiencia se pudo elaborar protocolos, resolución de problemas, que realmente creo yo que se basa en tener unos aspectos como en el contexto que determina como el entorno en el que ocurrió esa experiencia o esa vivencia, eh, sea hospital, clínica o comunidad, en la que ese personal que vivenció y pudo experimentar esa transición puede aportar desde un punto de vista esas cosas muy puntuales o esos desafíos que llevó a identificar una serie de problemáticas o una serie de conductas que lo motivan para generar esa experiencia dentro de ese proceso y poder llevar unas acciones determinadas para poder intervenir por medio de estrategias o métodos puntuales que surgen de esa dinámica como... Muy bien. Perfecto. Hola, Bien. Sí, hola. hola. Sí, te escuchamos. Bueno, para mí una experiencia es un evento presente o pasado, que puede ser un proceso o una actividad. También puede ser, esta experiencia puede ser individual o colectiva y puede dejarnos lecciones positivas o negativas. Y de acuerdo a esas lecciones positivas o negativas, nos deja lecciones aprendidas, nos deja retos y desafíos para la mejora de los diferentes procesos en donde estemos, ya sea en el área sanitaria, en el área social, educativa, etcétera. Gracias. Muy bien, Xiomara. ¿Quién más? Lady. Si hablamos de experiencia, podemos hablar que las experiencias podemos adquirirlas bien sean negativas o positivas, ¿verdad? Que esas experiencias que uno adquiere son las que uno va adquiriendo en el transcurso de su vida, ¿verdad? Desde su infancia hasta donde estamos ahorita, o bien en el área laboral, de donde empezamos a donde estamos actualmente. Las experiencias, como dijo la licenciada Xiomara, pueden ser en grupo, ¿verdad? Bien sea en un trabajo que estamos realizando o bien sea como persona,
Yo individualmente tengo mis experiencias, que esas experiencias tengo que hacerlas positivas, las tengo que hacer crecer, ¿verdad? Las tengo que llevar a lo mejor para poder entonces sacar el provecho y ser también un factor multiplicador de lo bueno, no de lo malo. Las experiencias que uno va adquiriendo a través del tiempo, ¿verdad? A través de nuestra vida, sea personal o profesional, son básicas, son necesarias para nuestro desarrollo. Si nosotros no tenemos una experiencia de algo vivido, de repente no podemos tener un cambio. Y los cambios son necesarios en nuestra vida y ocurren a cada momento, yo tengo una experiencia del día de hoy fenomenal, algo pasó, algo bonito en la mañana y eso va a hacer que crezca en mí y que el día de mañana sea algo bueno, ¿verdad? Y que pueda transmitirlo a las demás personas. Em, las experiencias me tienen que dejar un aprendizaje. Si una experiencia no tengo yo un aprendizaje, no puedo decir que saqué algo positivo, algo bueno de ella. La experiencia puedo compartirla también con las personas que están a mi alrededor, en una presentación, en un foro, digamos así, ¿verdad? En una conversación inclusive puedo compartir una experiencia bonita o desagradable. Entonces, las experiencias en sí pueden ser algo personal, pueden ser algo colectivo, la experiencia puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, bien sea de trabajo, bien sea de lo cotidiano, y así, lo importante de toda esta experiencia es que podamos nosotros sacarle provecho y compartir las cosas buenas que tenemos para poder, como le digo, ampliar esos conocimientos a otras personas. Mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Lady. ¿Quién más? A la orden. Hola, hola. Yo siento también que una experiencia puede ayudar. Bueno, apoyo todo lo que los demás compañeros han dicho, esto es muy importante, pero una experiencia también puede ayudar a otra persona. O sea, la experiencia que nosotros vivimos puede ayudar a otra persona que no lo ha vivido a que pueda mejorar sus expectativas, tal vez crear un plan diferente. Para mí eso, bueno, a eso nos ayudaría. Bien, bien ese énfasis. Eliana Rivadeneira, que tiene la mano levantada. Señora Oda, muy buenos días para todos. Bueno, yo quería también compartir, apoyando por supuesto los conceptos y las apreciaciones que han entregado nuestros compañeros el día de hoy, pero quiero verlo también un poco desde la parte de la docencia, ¿no? Pues que es el rol que desempeño actualmente como enfermera. Entonces pienso que una experiencia en la docencia también se convierte en una herramienta pedagógica. Y es decir, nos permite a nosotros trasladar todo el conocimiento, esa fundamentación teórica que vemos en el aula de clase, a través de una práctica pueden los estudiantes vivir una experiencia que enriquece ese conocimiento, porque no solamente lo van a ver desde los libros o desde la revisión bibliográfica, sino que se tiene la oportunidad de estar inmerso en una situación específica, lo cual obviamente va a desatar en ellos muchas emociones, van a poder colocar en práctica, repito, la información o el conocimiento que se les ha brindado, pero además pienso que una experiencia dentro del ámbito académico es algo que enriquece mucho la formación integral de los futuros profesionales, ya que tienen ese espacio y tienen, digamos, esa oportunidad de interactuar con el contexto que los rodea, independientemente cuál sea su formación, pero sí va a permitir que los estudiantes puedan afianzar esas bases teóricas que se les ha brindado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Eliana Rivadeneira. ¿Quién más diría? Algo le falta, algo hay que profundizar en todo lo que ya ampliamente nos han estado comentando. Gracias. ¿Alguna profundización más o algo que ampliar o algo que enfatizar? No se le escucha, ya sí. No, Creo que no tiene se me apagado su escucha. micrófono. Ahora sí me escuchan. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora?
Sí, te escuchamos. Ok, bueno, muchas gracias. Era que me habían avisado que no había. Bien, entonces, piensen ustedes que han dado unos elementos que vamos a tejer con esto que traemos acá, que nos lo trae a compartir Oscar Jara. Y Oscar Jara, decíamos en la sesión anterior, no es el único proponente de la sistematización de experiencia. Es uno de los, digamos, autores muy pedagógicos que han estado de lado también desde la educación popular, que es el origen también de la sistematización de experiencias, y tiene elementos didácticos muy importantes para poder introducirse uno en este campo de la sistematización de experiencias. Pero no es solo un expositor. De él queremos rescatar lo siguiente y se entreteje con lo que ustedes ya vienen trabajando, digo, en términos de lo que conciben como experiencia, ¿no? Y hay algo que empezó diciendo una de ustedes, es el relato. El relato es casi, digamos que la sistematización de experiencia, la experiencia va a partir de esto que decían muchas ponentes participantes, es el diálogo, el relato, la memoria, ¿sí? Es de algo que se vive y va a tener un elemento importante también ahí, es el aprendizaje. Lo decía alguien aquí, ese aprendizaje, si no hay ese aprendizaje, no hay experiencia. Y eso es lo que la hace significativa, ¿sí? La experiencia en sí mismo, digamos que no es solo el hecho de estar y hacer, ¿cierto?, de manera rutinaria o por hábito, sino que dice algo, hay un sentido en ese hacer, hay un aprendizaje en ese hacer. Y lo planteábamos algunos Enfermerita, una jefe de enfermería, que Hola. nos puede facilitar más información. a ver, que lo plantean ustedes y es esa experiencia de implicar un cambio, que hay un aprendizaje, hay un cambio, hay una transformación. Y estos ítems son supremamente importantes para entenderles. Ustedes mismos lo están planteando. Algunos de ustedes planteaban, y bueno, ¿y para qué una experiencia? ¿Cierto? Es un aprendizaje, motiva una transformación, pero debe ser para actuar. Esa transformación es para actuar en ella, para modificar, identificar. En el caso de ustedes, alguna de ustedes planteaba en términos de la vida, y claro, en la vida misma están estas experiencias, pero digamos, para efectos de este ejercicio que estamos haciendo el diplomado en sistematizando experiencias en instituciones de salud, ¿qué de esos haceres, qué de esas experiencias que han vivido están dentro de esa institución de salud? De esa práctica profesional, ¿sí? Y ahí es donde entraría lo que diría uno de ustedes, es esos escenarios, ¿no? Ahí está el escenario de la vida personal, el escenario laboral, el escenario académico. Para efectos de lo que nos convoca este proceso de aprendizaje, sería entonces el escenario de las instituciones de salud, ¿no? Y aquí con Jara compartimos algo supremamente importante, y es lo dialógico. Lo decían ustedes aquí en esta parte. Es en la forma en que lo comuniquemos. Si la experiencia tiene un aprendizaje, por tanto es significativo, ha generado un cambio, una transformación de carácter individual o colectiva, ¿cierto? Debe ser comunicada. En sí mismo hay un intrínseco algo dialógico, pero también debe trascender. Y decía uno de ustedes aquí, que me parece súper interesante, debe ser compartida. Ese aprendizaje debe ser compartido con otros y otros. En este caso, la institución misma. Solemos hacer cosas, y es lo importante de poder sistematizar las experiencias. Solemos hacer cosas que no sabíamos que lo hacíamos. Diría Pierre Bourdieu, esas prácticas que están intrínsecas, inconscientes y que no sabíamos que las estábamos haciendo. Pero a la hora de poderlas pensar, reflexionar, de práctica, encontramos un mundo de conocimiento y de saberes, lo diría también en términos de la docencia, de la construcción de conocimiento.
pero solo se descubre esos saberes, se reconocen esos saberes de la experiencia en la medida en que las podamos volver a ellas, ¿sí? Reconstruirlas, reflexionarlas y más allá de reflexionarlas, interpretarlas críticamente. Que ese va a ser, digamos, no solo para Jara, sino múltiples autores que ya traigo aquí a presentar, ¿sí? Los voy a presentar, pero nosotros nos vamos a ir con Jara, ¿sí? Ese va a ser nuestro autor referencia para este proceso, ¿sí? Pero hay muchos más autores de la sistema. Jara nos va a decir entonces que el planteamiento va a ser lo dialógico. ¿Cómo? La comunicación constante, esta experiencia va a generar una transformación. Bien, un ejemplo. Existen prácticas que no conocemos muy probablemente, ojalá sí, pero dentro de la institución de salud se vienen haciendo, han surtido efecto, han tenido dificultades, ¿cierto? Y se plantea entonces sistematizar esta técnica. Descubren entonces que la forma metodológica, lo que habían planteado, ¿cierto? Ha sido asertiva, hay que ajustar, diría, creo que Jesús Arevalo diría, hay que ajustar para mirar una mejor intervención, pero no la conocen otras instituciones. Y entonces se queda allí. Y claro, funciona para la institución, pero lo que nos invita Jara, que para que haya ese proceso de construcción de conocimiento debe continuar el proceso dialógico y no quedarse solo en la institución. Debe continuar ese proceso de comunicar a otra institución o a redes, ya lo plantearía Jara, ¿cierto? Que están en las diapositivas, que vamos a permitir el acceso para que ustedes puedan revisar mejor estos documentos, y es como se da un conocimiento continuo, o sea, la construcción de conocimiento no solo se queda, se instala en el reconocimiento de la misma institución, trasciende la institución, se sigue preguntando, se sigue dialogando, comunicando, y esto va a generar lo que deseamos al inicio de esta sesión, como encuentros o desencuentros con las personas, pero continúa ese proceso de construcción de conocimiento. Y ahí la potencia que tienen las prácticas, que tiene la SEP, que tiene la experiencia, cuando ha sido, lo dicen ustedes también, cuando estamos con esto que traigo de Jara, ha sido significativo, ¿no? Y dirían ustedes, claro, ¿significativa para quién? Para mí, claro, está parte de ahí, estoy implícita en esto, pero también en lo colectivo, ¿sí? Entonces, aquí recogiendo un poco cómo ustedes lo plantean en esa relación, diría la última participante de la educación, ¿cierto? Desde esa relación teoría y práctica. Ese es el apunte. Hoy es importante en esta sesión que podamos ir identificando, poniendo, encontrando cuál sería esa experiencia significativa en nuestro hacer profesional dentro de esta institución de salud que nos encontramos. ¿Sí? Entonces, para ir afinando este tejido y mirando y acentuando antes de hacer la pregunta si estamos o no estamos, en qué parte nos podemos profundizar más, es entender que entonces las experiencias son procesos, bien lo decían ustedes, son procesos atravesados por dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, ¿sí? No están aisladas, no es una experiencia aquí, un hecho que pasó aislado de, está intrínseco, está cruzado. Cuando hablamos de experiencias, estamos hablando de un contexto, estamos hablando de unas dimensiones sociales, políticas, económicas, ambientales. Y en el caso que amerita para este proceso que estamos adelantando aquí, es de carácter colectivo. ¿Eso qué va a implicar? Que aunque yo sea la que vaya a ser, digamos, en el caso de las instituciones de salud, hay parejas de trabajo, ¿no? Que se ha venido conformando. La escogencia de esa experiencia debe tener, digamos, se sugiere que tenga estos siguientes elementos para efectos de este diplomado, para poder cumplir con los. Uno,
Aunque me haya pasado a mí, ¿cierto? Esa experiencia, la otra compañera no necesariamente haya vivido, debe ser colectivo. Aquí hay una importancia que es, y Jara, por eso la invitación del autor Jara para este proceso de aprendizaje, y es, no solamente es mi experiencia trabajándola yo solita, sino que hay unos actores de apoyo. Yo entiendo la experiencia, de esas dinámicas son históricas, entiendo que no solamente pasa por mi individualidad, sino que interactúa, diría una de ustedes, interactúa con el autor. Es decir, hay unos actores que llamaría Jara, son de apoyo, ¿sí? Y ellos son los que plantearían también y aportarían en esa reconstrucción. Vamos por partes. Otro elemento es entender, ya lo habíamos hablado, de los saberes padres, ¿sí? Y lo decían ustedes en la expectativa anterior, en las expectativas de la sesión anterior. Entonces, ¿cómo queremos saber qué está haciendo Colombia en términos de... Y también de Colombia queremos saber qué están haciendo en Honduras, cómo lo están haciendo y por qué es importante eso que están haciendo, porque esas experiencias son significativas para ustedes en la... Son saberes situados, son saberes atravesados dimensionalmente, ¿cierto? Y que nos van a dar información enriquecida por el lugar, por la dimensión temporal y la dimensión espacial. Otro elemento que voy a profundizar aquí, que ustedes lo han planteado, que me parece importante. Por ejemplo, esta parte de aquí. Las experiencias pueden ser constituidas por acciones conscientes o sin reconocerlas mientras las realizamos. Pueden ser planificadas o no. Esta parte va a ser, digamos que es importante que las tengan en cuenta porque alguien lo mencionaba ahora, no solo los éxitos se sistematizan, los fracasos también. Y de los fracasos es donde más se aprende. Si hay ese ejercicio de aprendizaje, de interpretación. Y si llegamos a esas prácticas que no entendemos por qué no han funcionado, por qué no han surtido lo que se ha esperado, pues pueden generar un aporte significativo y valioso al hacer de la institución. En este caso esa. Y muchas veces no conocemos por qué es que está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Por qué ese hecho se da de esa manera, esa práctica, esa experiencia pasó de esa manera y no de otra? ¿Sí? Y ahí es donde está la relevancia de poder. Aquí va a ser estratégico la escogencia, la experiencia significativa. Decían ustedes también dentro de estas apreciaciones primeras, existen percepciones y sensaciones que van a atravesar lo individual. Y en esto también voy a hacer énfasis. Esa experiencia, la escogencia, la experiencia que ustedes vayan a tener, a querer sistematizar, que vean la pertinencia, que vean la relevancia para la institución también, para el colectivo, debe partir de ustedes. O sea, aquí van a iniciar una ruta de reflexionar sus haceres. Esto debe estar vinculado y debe estar vinculado en todos los sentidos. Vinculado emocionalmente, vinculado desde la sensibilidad, porque va a ser algo que ustedes van a reconstruir en todo este proceso y debe estar, digamos, también uno de los argumentos de la escogencia, esto que además me vincule emocionalmente, que sea algo que yo diga, yo lo mantengo, lo vamos a construir porque te va a requerir de esa persistencia, de ese interés, de saber qué hay de fondo en esa experiencia que se vive. Es importante que lo puedan mantener y que puedan acceder a esa información, la información
puedan hacer de manera de registro documental o de actas, relatorías, ¿sí? O de videos que se hayan construido a partir de esa experiencia que ustedes escogen, pues hay que construirla. La que no está, hay que construirla. Y eso va a requerir estrategias que ya les daremos en su momento las herramientas. Va a requerir estrategias de obtención de esa información, de recuperar esa experiencia, de reconstruirla. Entonces hablábamos entonces de técnicas como entrevistas, relatos de vida, pueden ser unas, o también puede ser, aunque es de carácter cualitativo, digamos, pueden haber otro tipo de registros que puedan ayudar a identificar dentro de los actores de apoyo es la reconstrucción de este aspecto. Hasta allí, ¿cómo vamos? Inquietudes, preguntas, aquí me quedé, esto no me fue claro, les explico. Jesús y Eliana, cuéntenme. Gracias. A mí me parece súper interesante pues este tema que realmente creo que no es como muy abordado en las instituciones. Realmente, o sea, de lo que Jesús, yo sería tan pude... amable, podrías levantar un poquito más la voz que no se te escucha tan claro. Es Ah, ok, como, perfecto. Entonces creo yo que realmente esto es una parte de acciones profesionales que tienen un gran impacto. Es muy significativo realmente en la calidad que se pueda hacer el cuidado. Mm, Tal vez el ambiente de trabajo, la satisfacción de los pacientes, estas acciones que son transversales entre si son conscientes o deliberadas, se necesita un reconocimiento muy explícito del impacto. Realmente yo creo que eso no lo evaluamos dentro de esa construcción en las instituciones, pero sí me llama la atención saber cómo influyen esas construcciones de experiencias por esas acciones conscientes o inconscientes en en la dinámica institucional. Y qué estrategias realmente se emplean, porque para mí realmente esto es como un tema muy nuevo y que ahorita con lo que usted acabó de hablar, me parece que es como muy interesante saber escuchar y tener presente todas las experiencias de cada quien. Entonces, sí me llama la atención es saber qué estrategias se utilizan para este proceso y cómo se podría optimizar esto para obtener mejores procesos sistematizados de experiencia. vamos por partecitas entonces, de que otra persona también había levantado la mano. Piensen que esta parte de las acciones conscientes o que no reconocemos que las estamos haciendo es la pertinencia al propio sistema. Porque lo que decía Jesús Arevalo, digamos, hay acciones que parecieran no ser tan significativas en algún sentido, pero que ustedes en el hacer han visto que sí tienen un impacto. Entonces, ¿cómo hacer visible lo invisible? Pero lo invisible ¿para quién? ¿Cierto? Si ya ustedes lo están reconociendo, hay una forma de visibilidad de esa pertinencia, de esa significancia, de esa significancia que tiene esa experiencia. Entonces, lo que se busca con la sistematización de experiencia, que sería el otro momento, submomento de este momento de hablar de la experiencia y cómo se hace una sistematización de experiencias. Y hay que tener en cuenta, Juan. Hay una serie de elementos, Hanna, yo ahora voy a pasar a precisar unos elementos claves, pero ustedes van a hacer uso de los recursos que ya tenemos en la plataforma, que no son, pueden bajarlas, que son PDFs. Si tienen dificultades también, no duden en comunicarlo por el correo o por los correos institucionales que hablamos. Vale, Xiomara, ya. Termino aquí. Y es importante que tengan, hay una forma, para plantea una forma de hacer, ¿sí? Y
Es a partir de 5 momentos. No los voy a desarrollar aquí ahora, vamos a mirar de manera general, pero hay diversas estrategias para evaluar, hay diversas estrategias de cómo acercarnos a reconstruir una experiencia y que aunque para nosotros sea significativa y para el resto no, aún sigue siendo una experiencia a descubrir y nos vamos a dar cuenta que aunque nos motivó, ¿cierto? Verla visible, reconocerla, recuperarla, habrán cosas que todavía desconocemos que hacíamos y cómo se nominaba, si lo hablamos de manera conceptual. O no sabíamos cómo lo estábamos haciendo y lo podemos ir reconstruyendo de esa forma metodológica y cómo hacíamos esa experiencia. O sea, la experiencia misma nos va a dar información y esa información no solamente es describirla, sino reflexionarla, interpretarla. Para efectos de este diplomado, ustedes van a generar una reconstrucción de las experiencias escogidas con un protocolo que se les indicará cómo van a hacer el trabajo escrito. Pero no, aunque lo escriban allí, lo que se les invita a dejar es que eso va a seguir. Eso es un continuo, no se agota en un informe. ¿Sí? Va a seguir generando y solo si va a seguir generando inquietudes, preguntas y demás, o reacciones, si la comunicamos. Si sigue moviéndose ese saber, comunicándose y dialogando con otros y otros. Entonces, digamos que el proceso que vamos a adelantar aquí es un paso de siguientes pasos en esa construcción de aprendizaje y diálogo. Exponente del anterior, elementos que van de la situación, en términos de la educación. Bien, muy bien, Jesús. Xiomara, ¿creo que estaba? Sí. Me quedó claro, creía que solo las experiencias positivas se podían sistematizar, pero ya me quedó claro que no. Ahora, sí, a ver si he comprendido. Primero vivo la experiencia, luego la reconstruyo la experiencia y en ese reconstruir va mi pregunta, si es donde yo utilizo el método científico. Y luego de que la reconstruyo, la comparto. Ahora, cuando yo reconstruyo la experiencia, no le cambio algunos elementos y la reconstruyo. O no, porque tengo que reconstruirla. Tengo esas dudas. Gracias. Bueno, uno, y muchas gracias, Xiomara, por la intervención. Uno es la experiencia vivida, algo que ustedes ya hayan vivido, ¿sí? Algo que ya haya pasado, es una práctica ya realizada. O sea, vamos a hablar en pasado, ¿sí? No es algo que nos pasó ahora o se proyecta, no. Es algo que pasó, algo que se vive. Empecemos por ahí, muy bien la intervención de Xiomara. Se reconstruye porque resulta que si ya pasó, pues habrán actas, relatorías y demás que puedan darme elementos para poder yo reconstruir esa experiencia. Pero aquí es algo donde yo les diría a todos también y a todas, el enfoque cualitativo. No haríamos una aplicación de un método, es más de calidad cualitativa. Entonces, lo que haríamos es dar de eso que ya hay información de esa experiencia, pero habrán cosas que no tendremos acceso, o sea, que no están escritas. No todo se escribió esa experiencia que se vivió tan significativa, ¿cierto? Que pudo haber sido de fracasos o de éxito. Y eso que no se ha escrito es lo que hay que construir también. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Un ejemplo, que de esa experiencia hayan participado directivos u otros actores externos o de la misma institución de salud, ¿sí? Y ellos tengan sus propias percepciones, emociones, interpretaciones de esa experiencia. Eso quizás no está escrito en un acta, no está reflejado en un video quizás, no está dentro de documento, no está accesible, tangible. Entonces yo tengo que reconstruirla también. Y entonces ahí es donde les decía que debemos entonces construir, y esa era parte del protocolo, del plan de sistematización
experiencias y es pensarnos una entrevista, ¿sí? ¿Qué técnicas? No necesariamente desde el método científico, ¿cierto? Pero con elementos de lo cualitativo que digan que una entrevista, un grupo focal, ¿sí? Vamos a tener, hay unas técnicas también que nos permiten ser dispositivos de memoria para poder reconstruir eso que usted vivió también. Eso, ¿quién nos lo va a decir? La experiencia. La experiencia nos dice si necesitamos abordar a otras personas, actores claves, para reconstruir esa experiencia. La experiencia misma no lo va a plantear. ¿Sí? Ustedes van a tener, digamos, en los insumos, todos estos instrumentos técnicos de cómo hacer para atraer a la memoria en estos actores que nos van a servir de apoyo para esa reconstrucción de la experiencia. Van a tener los recursos de técnicas, cómo hacer una entrevista, ¿sí? En términos de grupo focal o de relato de vida, ¿sí? ¿sí? Van a haber diferentes elementos para poder acercarnos y aportar en esta reconstrucción de la experiencia. ¿Hasta allí vamos, Xiomara? Gracias. Eliana. Sí, tengo una inquietud. Para efectos del diplomado, lo que hemos hablado es que, pues, y el título lo dice así, experiencia, sistematización de experiencia en instituciones de salud. En mi caso, yo estoy sola en Pasto realizando el diplomado y no laboro en una institución de salud. En la primera sesión se me pidió ubicar una enfermera que pudiese o que quisiese o que tuviese el tiempo para realizar el diplomado y con ella articularme para un trabajo. Pero la verdad no fue posible. Las personas que invité o que abordé, pues todas el horario no era pues obviamente factible para ellas realizarlo. En ese entendieron, es posible que yo pueda hacer un trabajo sola y lo pueda realizar desde el campo de la docencia, es decir, no necesariamente una institución de salud, porque pues entiendo que nosotros desde la docencia, y como yo lo hablaba en la anterior intervención, desde docencia también cabe mucho el tema de las experiencias significativas. ¿Sí? De hecho, en nuestra universidad anualmente se hace un ejercicio y una convocatoria de experiencias significativas donde todos los profes hacemos ese ejercicio. Entonces, no sé si haya la posibilidad de que pues, yo pueda hacer mi trabajo, obviamente, que es el fruto de este diplomado, y lo pueda realizar sola y en mi experiencia como docente. Es eso, profe. Bien, Eliana. Sí conocemos de tu caso y aquí digamos que hay una premisa y es que sea desde instituciones de salud. Digamos que el por qué hablar de sistematización de experiencias para instituciones de salud tiene una serie de argumentos y es la pertinencia. O sea, se vio la necesidad a partir de diálogos previos de poder, a través de la sistematización de experiencias, recuperar saberes de lo que se está haciendo en las instituciones de salud. Y digamos que se concordó en que fueran desde el área de la enfermería. Digamos que esas han sido como las premisas para el ejercicio de este diplomado. ¿Qué pensamos que podría ser? Usted ya me está planteando que hubo un acercamiento con otra persona para poderlo hacer, pero los términos de tiempos, pues parece que no, no es coincidente, ya entendí, ¿no? Pero hagamos esto de manera amplia para todos y todas. Entiendo que en Nariño hay 2 personas más que están de ahí, de la institución de salud. La pertinencia del por qué hablamos que esto debe ser colectivo, o sea, hasta consideramos que pueden ser de 3 para este caso específico de la vida, es porque se viene un proceso de fuerte trabajo, digamos, de reconstruir la experiencia. Si están en equipo, va a ser mucho más fácil, digamos que pueden hacer un trabajo en equipo que facilite el ejercicio. Y no desde una institución de salud, pues no estaríamos en cumplimiento como de este ejercicio o el objeto que tiene el diplomado. Entonces sí habíamos pensado, en tu caso, Eliana, y pues invitamos entonces a que pueda hacer que tú te integres, si es posible, con las otras 2
participantes del diplomado que son de Nariño y que pueda hablarse desde la institución de salud. No porque efectivamente concuerdo contigo, Eliana Rivadeneira, efectivamente desde la educación se puede hacer totalmente. De ahí surge, de hecho, desde la educación popular y de esas otras formas de construir desde el proceso de enseñanza. Pero para efectos del diplomado, digamos que el punto es aportar, digamos, el por qué pensar en sistematización de experiencias, es aportarle a las instituciones de salud. Entonces, dejo ahí como para que lo puedan plantear, ya hemos pensado en tu caso, y cómo lo pueden manejar. Podrían hacerse hasta de 3 para este caso específico nomás de Nariño. ¿Alguna otra inquietud allí? Profe, muchas gracias. Entonces sería que las personas que son de Nariño, pues podamos colocarnos en contacto. Pronto en el chat voy a dejar mi número de teléfono para que pudiésemos como colocarnos en contacto y pues digamos ir armando como, pues ir iniciando el trabajo y obviamente pues primero que todo como conocernos o reconocernos, ¿sí? Para efectos del desarrollo pues del trabajo y obviamente del diplomado. Muchísimas gracias, profe. No, usted, Diana, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra inquietud para pasar entonces al siguiente momento que ya se están adelantando, el siguiente momento? Otra pregunta. Yo les traje aquí como un paneo de varios autores. No quiero saturarlas en información, creo que con lo que Jara nos está planteando en esta primera entrada y que ustedes también traen como saberes, ya se está entrando como al tema, afianzando el tema de la experiencia y qué experiencia es la que van a escoger ustedes en este salud, por qué es significativa y para qué sistematizar. Esas son una de las 3 preguntas importantes a la hora de escoger una experiencia. ¿Cuál experiencia? ¿Por qué es significativa? ¿Y para qué? ¿Para qué esa experiencia en esa institución de salud? Y esas preguntas son base para poder plantear la viabilidad del proyecto. Y algo más que eso, que estén ustedes ahí implicados, ¿sí? Que estén comprometidos, no porque no estén comprometidos con su proceso de aprendizaje, sino que haya esto que hablamos aquí, que Jara nos lo trae, ¿no? Esas percepciones, esas sensaciones, esas emociones. Por eso el desafío en la sistematización de experiencias es el juego de lo subjetivo y lo objetivo. ¿Qué lo va a diferenciar en la investigación tradicional? ¿Qué lo va a diferenciar de un monitoreo, de una evaluación? Ya vamos a mirar. Bien, entonces les quiero mostrar a modo, yo esta presentación la voy a dejar colgada en los recursos, pero para que ustedes tengan como un sondeo general y puedan apreciarlo. Aquí tengo la documento base del que me va, digamos, en el que referencio estos conceptos y hago esta construcción, ¿sí? Para que ustedes vayan también al documento directo, ¿sí? Y puedan, estaría colgado también dentro de la plataforma Moodle. Bien, fíjense que la compañera que ahorita habló de método científico me pareció interesante porque la sistematización de experiencias lo vemos como un proceso histórico, digamos que tuvo ese contenido de recopilar información, de solo recoger la información, clasificarla y mencionarla y ya. ¿Qué es lo que la diferencia, no? Es la recopilación de información, no es una sistematización de experiencia. La sistematización de datos no es una sistematización de experiencia. Pero en su origen, en su proceso histórico, la sistematización de experiencias sí tuvo exponentes que inicialmente lo plantearon desde ahí, es decir, que tuvo un proceso evolutivo, que tuvo un proceso, si es dialógico, pues va aprendiendo del hacer y va generándose nuevas preguntas en sí misma, la sistematización. Entonces, dentro de los exponentes que plantearon esta forma de sistematizar datos, de recoger datos y ya, está Morgan, está Félix Cadena, estamos hablando más o menos de finales del siglo XX, ¿cierto? María Teresa Quirós,
quienes van planteando o sea, lo que las unifica a estos tres expositores es que la sistematización de experiencias se hacía, recopilaba la información, pero era un carácter más descriptivo, no avanzaba tanto a la búsqueda de interpretar críticamente, ¿sí? Se organizaba la información, me dice algo, lo describo. No había ese interés que fue creciente, ¿cierto? Luego de hacer estas prácticas de sistematización de experiencias, entonces van planteándose ya, oye, bueno, va revelando que el método dialógico aporta entonces a una construcción de conocimiento y no solamente quedarse en el plano afectivo. Entonces, de estos son los principales exponentes, son Morgan, que fíjense ustedes cómo estos autores están en su proceso también de experiencia, ¿no? Inicialmente se planteaba y separaba mucho más desde método científico, es decir, recopilar información descriptiva, pero luego va a ir descubriendo en su proceso mismo que hay que plantear un elemento que llamaría Jara la concepción metodológica dialéctica, comunicar, trascender la descripción a una interpretación crítica, es decir, la experiencia me va a dar elementos de reflexión y conceptos que ni siquiera sabemos cómo nominarlos y vamos a nominar. O metodologías que hacíamos todo el tiempo, pero nunca lo habíamos descrito ni interpretado críticamente. ¿Sí? Y entonces ya, pero nosotros tenemos esta forma de hacer. Y la descubrimos a través de poder sistematizar ese tema. Bien, entonces aquí porque quiero profundizar en lo que ya hablaba Jesús Arévalo y algunos de ustedes, plan de sistematización. Entonces, bueno, aquí hay tres exponentes, Oscar Jara, que es quien vamos a citar, por eso les decía, no es el único exponente del tema de sistematización de experiencias, pero sí el que nos va a dar un planteamiento para efectos de este diplomado, concepto metodológico dialéctico, nos va a aportar elementos de interpretación de eso que estamos haciendo, de eso que es importante, que es significativo, no solo individual, sino colectivamente. La profe Eliana, creo que es Eliana la última que expuso ahorita, planteaba en su reflexión esa relación de la teoría Sí, profe. sí, no, que la estoy referenciando porque usted en su intervención planteó la relación entre teoría y práctica. Importante. Digamos, es trascender, eso dialógico es como desde el hacer, esto que yo estoy haciendo, empiezo a reflexionarlo, genero interpretaciones que van mucho más allá de lo descriptivo, nomino, identifico, reconstruyo, ¿sí? Y cómo esto aporta a otras nominaciones o conceptos, es decir, cómo dialoga con lo teórico. Claro, diría Jara, esto no se da solamente en un primer momento que ustedes van a tener, esto es un proceso continuo, ¿sí? Por eso para Jara va a ser importante la comunicación, la divulgación de lo que se está haciendo, para que continúe ese proceso y se aporte esa construcción de conocimiento. Y finalmente, digamos, hay más tendencias, pero para las que traigo hoy para trabajar aquí es las teorías fenomenológicas, hermenéuticas y positivalistas. Es decir, fíjense cómo la misma concepción de sistematización de experiencia va, digamos, evolucionar es un término, puede decir, se va transformando, ¿sí? Se va transformando en sí mismo, es decir, es dialógica en sí mismo. Y van planteando otros exponentes, que no es que se diferencien de Jara, pero sí aportan nuevos ingredientes, por decirlo así. ¿No? Y es Sergio Martín con la parte de cómo esas unidades de análisis constituyen comunidades de sentido, para generar otros elementos importantes en la sistematización de experiencias. Y para el caso del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, a través de Mario Acevedo, que es exponentes importantes de este grupo, ya está con nosotros,
profesor que fue de la Universidad del Valle, él va a plantear tres, mientras Jara plantea 5 momentos, él va a plantear tres, que en últimas recopilan o tienen mucho similitud con los 5 momentos de Jara, pero tienen sus énfasis. Y él va a plantear una reconstrucción, hablaban ahorita de los relatos, ¿cierto? Desde sus protagonistas, ¿sí? Es esa reconstrucción de la experiencia, desde los relatos de los protagonistas de esa experiencia, cómo se organiza, se plantea esa experiencia en términos de cuál es el sentido de esa experiencia. Y hay un tercer momento que él plantea de potenciación, es decir, ¿esto para qué? Para transformar, dirían ustedes también estas apreciaciones anteriores, para transformar el entorno, es decir, aportar la intervención dentro de la institución de salud, para la vida misma, para la profesión, el quehacer profesional, para aportar discusión a la construcción de conocimiento en el área de salud. Eso es lo que diría Mario Acevedo del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle. Se reconstruye, se interpreta y se potencia esa experiencia. Esto de manera general lo dejo allí y voy a hacer un elemento acá. Hay 2 manitos levantadas. Cuéntenme. Xiomara y Eliana. ¿Puede retroceder a la diapositiva anterior? Claro que sí. Tal vez si nos puede dar un ejemplo aquí en el 1, 2, 3, en el inciso 4 de Sergio Martinic, donde habla de las prácticas de acción social y educación popular sean asumidas como unidades de análisis. En una sistematización de experiencias en salud, ¿nos puede dar qué ejemplos un ejemplo de qué unidades de análisis podemos tomar en cualquier caso, pero que sea relacionado con salud, como para ir viendo qué nosotros podemos estudiar? Gracias. Bueno, muy buena la apreciación. En prácticas de acción social y educación popular, digamos que aquí las presentaciones anteriores hago énfasis de por qué se habla de educación popular, que es una educación popular que parte del saber de la gente. Según las palabras de Freire, Paulo Freire, principal exponente de la educación popular, es que todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Entonces, en este sentido, en las unidades de análisis, como lo plantea Sergio Martini, es plantear entonces cómo esas prácticas que vienen generando en estas instituciones de salud pueden promover no solamente que partan de la experiencia individual, ¿cierto? Sino que a la hora de poder reconstruir esa experiencia, genere reacciones, decíamos en una de las diapositivas anteriores, y genere también conexión de sentido de manera colectiva. Es lo que plantearía Sergio Martínez, es como esto no solamente, para él es principalmente importante lo colectivo, no solamente de lo individual. Cómo se construye esa experiencia, genera reacciones y genera redes y colectividad. Y ese sentido que inicialmente se parte desde algo particular, conecta en interpretaciones colectivas, ¿sí? Lo que él plantearía comunidades de sentido. Un ejemplo podría ser entonces, a ver, planteemos desde lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, Xiomara, ¿ustedes qué experiencia han considerado hasta ahora? Sea que todavía no la tengan todavía definida, pero ¿cuál experiencia han considerado plantear para este ejercicio? Bueno, hasta ahorita estamos aprendiendo para ver qué podemos plantear, por eso hacía la pregunta yo. Pero, por ejemplo, tenemos una experiencia en lactancia materna para acreditar el hospital como hospital amigo de los niños. Entonces, tenemos que hacer una serie de actividades para eso. No sé si esa experiencia la podemos contar, pero no ha pasado, estamos en ese proceso. ¿Esa experiencia no ha pasado? O sea, no es algo que hayan vivido, es algo que están viviendo ahora. Lo estamos viviendo ahorita, sí. ¿Cuánto lleva ese proceso de lactancia materna, Xiomara? Como 6 meses es para acreditarnos como hospital amigo de los niños. 6 meses. ¿Y tú has estado en él desde el inicio?
Sí, con mi otra compañera, con mi compañera de trabajo en el diplomado. ¿Y por qué les parece importante esa experiencia? Porque a través de eso se contribuye a disminuir la morbilidad y mortalidad de la niñez, disminuyen los días de estancia de los pacientes, los costos hospitalarios para la familia de los niños y para el hospital. Y para ustedes como tal, en términos de sus percepciones, ¿qué les moviliza para hacer esa experiencia? ¿Por qué es significativa para ustedes? Porque aporta al hospital y aporta al sistema sanitario y nosotros como enfermeras nos visibilizamos dentro de esa experiencia. Fíjense ahí, es clave, Xiomara. Por eso esto es dialógico. Toca partir también de lo que ustedes están viviendo para hacer estas construcciones y lo voy a tener muy presente a la hora de los seguimientos que vamos a hacer, ¿sí? Los encuentros que vamos a tener por grupos. Y ahorita hablamos de esa parte antes de culminar la sesión. Allí ustedes hay un interés porque ese sentido que ustedes le adjudican, claro, ustedes primero plantean la importancia y la pertenencia a la institución de salud, a una problemática mayor en términos de decías tú, de las implicaciones que no tiene el tener esto, la lactancia materna, ¿cierto? Para las madres, para los niños, para la comunidad en sí. Pero fíjense ustedes que hay allí la pertinencia de partir también, ¿qué es? ¿Por qué es importante para mí? Y ustedes plantearon porque enfermería se pondría en relevancia, ese hacer de las prácticas de enfermería pondría en relevancia en ese actuar, en ese accionar, en esa experiencia. Entonces, una comunidad de sentido sería que ese sentido que usted le adjudican, esa experiencia, para ustedes como enfermería, es poner en relevancia que hay unos actores, ¿cierto? Dentro de digamos, todo el proceso de institución de salud, que también están cumpliendo un proceso relevante. Allí sería la relevancia en el quehacer de la enfermería, ¿sí? Parte de ustedes, pero es el quehacer de la enfermería. Y es una construcción de sentido que genera reacción y que genera una comunidad. Y ahí hay también esa pertinencia de la experiencia. Ese actor que juega también la resolución desde su hacer, desde su saber, ¿sí? La resolución de una problemática, de algo que ha planteado, que ustedes dicen en la lactancia. Bien, ahí lo que yo veo para efectos del diplomado es las temporalidades, ¿no? Dirían ustedes, si es 6 meses, estamos hablando que fue a principios de este año. Por ejemplo, pregunto, Xiomara, y ahora sigo con Eliana, creo que había otra mano levantada, o Eliana estaba. Xiomara, pregunto, ¿hay información con respecto a todo este proceso que han vivido hace 6 meses de la lactancia materna? ¿Tienen acceso a proyectos, actas, informes, grabaciones, fotografías, Sí hay noticias información, desde el inicio? sí. Es un proceso largo porque tiene que capacitarse el 100% de los empleados del hospital y son como 4. O sea que hay varios elementos que ya tendrían para recopilar. Y por ejemplo, ahí hay el ejercicio que ustedes van a hacer. Lo que pasa es que como no puedo acceder a todos los recursos, hay una rúbrica que se les deja, una serie de preguntas de cómo realizar este plan de sistematización de experiencias. Pero con el caso que expone Xiomara, ya vamos dando un ejemplo, por ejemplo, de caso de experiencia. Ustedes ahí ponen un actor importante que es la enfermería, ¿sí? Las enfermeras, enfermeros. Esa información de la relevancia de ese quehacer profesional de enfermería, ¿la existe? O sea, ¿alguien ya ha reflexionado sobre esa pertinencia de ese hacer y existe un documento que lo registre? No, no es primera vez que, hasta donde me da mi saber, es primera vez que estamos pensando en eso.
Ahora, me surgió otra pregunta. ¿Hay alguna matriz, algún instrumento donde uno pueda ir viendo si va cumpliendo todo, como una lista de verificación, si va cumpliendo con todos los pasos que exige una sistematización de experiencias? Bien, sí, Xiomara. Para efectos del diplomado tenemos una lista de chequeo donde ustedes pueden ir mirando si esto, digamos, no se produce porque exista una forma, una receta única para las experiencias. No, no hay recetas únicas. Pero para efectos del diplomado sí hicimos como una serie de listadito de qué tener en cuenta a la hora de escoger una experiencia, ¿no? Pensando en ustedes, pensando en la institución de salud, la accesibilidad de la información, por ejemplo, el caso que exponía la compañera Eliana, donde se va a vincular a un grupo donde ya están en la institución de salud. Entonces, uno de los requisitos es, por ejemplo, que sea de prácticas, experiencias de la institución de salud, ¿sí? Y todos esos ítems están recogidos en una plantilla que está en la semana 3, ya está colgada, ¿sí? Ya está en la plataforma Moodle de la universidad. Y ahí podrán verificar, bueno, contamos con información, la experiencia tiene una trazabilidad histórica, digamos que empezó hace un mes, pues muy difícil. No que no se pueda hacer, pero para efectos de aprendizaje diplomado, pues correspondiente, ¿sí? Tiene que ser algo que iba pasando. Tendríamos que revisar el caso de lactancia materna que tú expones allí, Xiomara, para poder verificar si cumple con, por ejemplo, ya hay unos 6 meses, ¿cierto? Entonces habría que mirar si cumple con algunos elementos o hay unos antecedentes a la experiencia también, que eso también va a aportarnos a la reconstrucción de la misma, ¿sí? Entonces sí hay un cuadro de verificación para revisar. Entonces, lo primero es accesibilidad a la información, ¿sí? Que ustedes hayan sido parte de la experiencia. Yo aquí les traigo aquí ya unos elementos que extraje de esa plantilla que está colgada. Entonces, uno, que ustedes hayan vivido esa experiencia. Dos, que puedan acceder a esa información de ya sea actas, correos electrónicos, noticias en web, todas las formas de publicación de esa experiencia. Pero recuerden también que si no toda la información va a estar basada en estos registros previos, que si necesitamos, por ejemplo, en el caso que expone Xiomara, donde dice, pero es que la enfermería ha tenido aportes significativos, entonces necesitamos las percepciones de los y las enfermeras que estuvieron en ese proceso. Entonces esa información quizás no está aquí datada y toca recuperarla a través de técnicas como entrevistas, grupos focales y demás. Está cubierto. Es importante saber qué registro tenemos y la accesibilidad en tiempo. Ah, sí, lo que pasa es que la tenemos, pero es que ese archivo está por allá, hay que hacer trámites. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta por temporalidad, ¿sí? Entonces, la experiencia, como aterrizarla, a ver, ¿qué cuento de esta experiencia? ¿Qué registros, con qué insumos cuento y qué es lo que hay por construir para poder reconstruir esa experiencia? Ahí estamos, todas y todos. Preguntas, hagámosles preguntas, porque la sesión de hoy es bien importante para eso, para que ahorita ustedes se vayan también a los documentos, bueno, pues de acuerdo a esto que hablamos aquí, entonces, ¿cuál podría ser? ¿Cuál me podría permitir? Es significativa para mí, pero también para la colectividad, para la institución. Muy bien, Hilda. Bueno, buenas tardes y disculpas porque entré un poquito tarde, que tenía algo pendiente. Mi pregunta va con lo que usted está explicando ahorita, cómo ir recogiendo la información para sistematizar estas experiencias. Bueno, en nuestro caso con mi compañera, lo estamos mirando desde el punto de vista de cancelación de cirugías en la parte que es de enfermería, ¿va? Porque hay diferentes causas de cancelar cirugías, pero hay una parte exclusivamente que es propia de enfermería, como mandar al paciente preparado, si se tomó el antihipertensivo, si lleva esto, lleva lo otro. Entonces, eso nosotros sí lo tenemos en los últimos, digamos,
2 o 3 años por qué causas se han cancelado, pero mi pregunta va, ¿eso podríamos nosotros ponerlo como parte del proyecto o tendría que ser otro tipo de experiencia las que nosotros tendríamos que tomar en cuenta? Bien, Hilda, esa es una pregunta muy pertinente. ¿Por qué pensaron en ello? ¿Por qué les es significativo para ustedes esa experiencia? Porque, bueno, yo soy del área quirúrgica y mi compañera está en la sala de hospitalización. Entonces, como yo estoy en sala de operaciones, pues he podido observar que los pacientes muchas veces se cancelan porque no tomó el antihipertensivo, digamos, a las 5 de la mañana. Y entonces cuando llega a quirófano, la presión ya la lleva alta. O sea, eso significa que si enfermería hubiera estado pendiente de que esta persona tomara el antihipertensivo, esta persona no se hubiera cancelado la cirugía. El señor o la señora no tenía suficiente educación y ellos lo que dicen en nuestros pueblos, viene gente de muy largo y dicen, no, yo me tomé un vasito de agua, un poquito de café para soportar la anestesia. Entonces, si él hubiera tenido la educación que no debe de tomar nada para llegar a cirugía, a él no se le hubiera cancelado la cirugía. Entonces son cosas exclusivamente que enfermería sí podría estar pendiente para que este paciente no pierda su cirugía. Desde ese punto lo estamos viendo nosotras con mi compañera, pero por eso era mi pregunta si verdaderamente esto nos puede, o sea, podemos sistematizar esto y al final pues eh, educar o volver a retomar cosas que ya sabemos las enfermeras, que cómo debe bajar un paciente a una sala de operaciones. Mire qué interesante, Hilda, porque partimos de cosas que sabemos, ¿cierto? Y eso nos va a pasar todo el tiempo. O sea, escogemos una experiencia significativa porque ya de antemano sabemos cosas, tenemos unos elementos previos, pero no sabemos, en últimas, qué información nos puede dar el reconstruir esa experiencia. De entrada pensábamos, digamos, en su relato plantea que hay una dificultad desde un área determinada como es enfermería, pero quizás cuando se haga esa reconstrucción, y ahí tendríamos que tener las voces de las enfermeras, quienes también viven esa experiencia, ¿cierto? Entonces nos arroje o nos muestre la experiencia misma otros elementos que no habíamos tenido en cuenta. ¿Sí? Entonces, claro, vamos a partir siempre de unos preceptos, pero que esto no nos niegue o nos obstaculice el poder descubrir por qué. La experiencia al reconstruirla nos va a dar también información, nos va a dar, pero ojo, no queda solo en información descriptiva, es también cómo la interpretamos, cómo la reflexionamos, ¿sí? Entonces, sí, va a depender de, o sea, registros sí tenemos. O sea, hay como 3 años atrás de registro que ha pasado. Ahorita que usted estaba comentando y la Xiomara comentaba que estamos en el proceso, pues nos estamos formando y tenemos cosas, pero no tenemos un sistema totalmente de registro para decir, son tantos, pero sí hay información que anda ahí en el aire y sí tenemos acceso a ella. Por lo menos en el caso de nosotras con Jenny, que es mi compañera del grupo, sí tenemos la información. O sea, la tenemos así como bien puntual, como dice usted, probablemente ya al recopilar y con todo esto, con el contenido que se nos está brindando, no sea eso definitivamente lo que salgan. Eso es lo que nosotras creemos en este momento, que es lo que está pasando. Y muy Pero al importante, final, sigue. y puede ser que al final ya la situación cambie, porque no era eso lo que nosotros creíamos y es otras causas lo que está pasando porque los pacientes se estén cancelando y no necesariamente sea enfermería, pues. La experiencia
Piensa que lo que tiene esto importante y diferente, digamos, una investigación, que podría decir uno también por investigación se puede hacer, ¿cierto? Desde la tradicional, Ujú, es que aquí es las voces de la gente. Bien, ujú, vamos a tener insumos tangibles, ¿sí? Registros, sí, catálogos y demás, pero aquí hay que reconstruir con la voz de la gente. Entonces, eso ujú, también les va a dar una información que cuando ustedes la reconstruyan, por eso la importancia que sigan la plantilla de las preguntas, hemos tratado de que sea muy minucioso el paso a paso, para que ustedes les permita también en ese ejercicio de reflexionar, digan, bueno, esta información, ¿qué me está diciendo? Yo, ay, descubro, ¿cierto? De acuerdo a las percepciones que plantean o cómo entrevisté o a quiénes entrevisté, dentro de esos factores de la experiencia. ¿Qué información hay allí y cómo la voy interpretando? ¿Sí? ¿Qué nociones, qué formas de hacer? Fíjense que esto es bien interesante porque no parte de algo que es exitoso. Están preguntándose algo que está pasando y por qué está pasando de esta manera, ¿cierto? Y entonces la sistematización de experiencia diría, bueno, ¿y por qué, no, por qué se ha hecho de esta manera y no de otra? ¿Sí? ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué se toman estas decisiones de otras? ¿Sí? Entonces, es lo que nos va a permitir es ir hacia atrás y revisar, plantear y generar nuevas preguntas que nos van a, o sea, la experiencia misma nos va a dar otros elementos. Algo que me parece ok, importante que enuncia tanto Xiomara como Ita es la motivación. ¿Qué es lo que me motiva a mí para que esa experiencia sea significativa? Yo sé, y lo hemos hecho aquí énfasis, que tenga connotaciones de institución de salud, ¿no? Pero lo primero es que parte de aquí de ustedes. O sea, ustedes cuando dicen, pero ustedes dicen así, es que enfermería. Luego Ita dice, es que desde el relacionamiento de quirúrgico y enfermería encontramos eso. ¿Sí? O sea, ustedes están implicadas en eso. Y eso es lo que no puede perderse, porque es la voz de ustedes también allí. ¿Cómo se va a reconstruir con las voces de los demás? Ustedes también ahí. Es decir, ella para. Vamos a hacer un trabajo de reflexión, de pensarme en las esa pausa y decir, esto que se ha venido haciendo, cómo se ha venido haciendo y por qué se ha venido haciendo de esta manera y no de otra. ¿Por qué se tomó esta decisión y no otra? O sea, ponerlo en paralelos. Ese es el ejercicio que vamos a hacer en el plan de experiencias. Es un plan inicialmente y luego la ejecución. Recuerden que vamos a tener el primer módulo, va a tener como producto el plan de sistematización de experiencias, que ya está la rúbrica, toda la plantilla en las 3D, la plataforma. Luego va a haber un proceso de protocolización, es decir, esto, como van a hacer trabajo de campo, tiene que haber una aprobación de comité ético. Eso también hay que revisarlo con cada institución, qué comités éticos hay en cada institución de salud y cuáles formatos tienen, ¿no? Porque digamos que hay como variables. Y van a campo luego. No toda la información la van a tener en actas, entonces van a tener que hacer las entrevistas y demás. Van a haber elementos y herramientas de técnicas interactivas. Dirán ustedes, pero yo casi el método cualitativo no conozco, no sé qué más otras técnicas pueden haber. Existe todo un panorama que se adapta al contexto. ¿Sí? La van a conocer en su momento y aquí en adelante va a ser muy importante el trabajo asincrónico, pero también de seguimiento que vamos a hacer nosotras por cada equipo de pareja, excepción de Nariño que se está planteando de tres. ¿Bien? Y al final, la entrega escrita de ese proceso vivido, de eso que reconstruye, que también tendrá su rúbrica, su plantilla, todo paso a paso. Bien. Bueno, yo quisiera hacer como, antes de que culminemos, ya estamos a 15 minutos porque tenemos algo a propósito de esos seguimientos. Voy a decirlo igual como les indiqué ahora, esto va a quedar colgado tanto en grabación como en la presentación sola. La pertinencia y relevancia era lo que hablamos. ¿Para qué sistematizamos esa experiencia? La experiencia es significativa. Tiene pertinencia, digamos, ha hecho una transformación, pero ¿para qué? Para transformar a otros.
transforma a mí y transforma a otros desde sus prácticas, como lo que hemos venido viendo con Xiomara e Hilda, que plantean desde el hacer profesional. Es importante que cuenten con actores de apoyo. Ya sabemos que no solamente a través de los recursos, insumos, sino que también las voces de los que han participado de la experiencia. Y algo que les decía, solo si existe, ¿sí? Si hay experiencias de sistematización de experiencias que se hayan hecho en la institución de salud. La pueden revisar y las hay, chévere que las conozcan, saber que se ha trabajado desde ahí. Si no la hay, no hay problema, están ustedes y son pioneros en eso. Pero es importante que si la hay, las conozcan. La integralidad, el paso 6. Entonces tendríamos que ver que la experiencia es lo que hablábamos anteriormente, no entenderla como el caso concreto, sino conectada. Fíjense ustedes que en el caso de, creo que era de Hilda, decía, es que, de Xiomara, decía, es que llegan, bueno, ambas plantearon eso, pero recuerden de Hilda que cuando el paciente llega de lugares muy lejanos, entonces para el hambre, porque son muchos, largos trayectos y están, digamos, con ayuno, ¿cierto? Para prepararse a un procedimiento quirúrgico, ¿cómo intervienen las prácticas culturales? Entonces, digamos, si te dice, aquí hay un componente porque es desde lo que se conoce, ¿cierto? Que enfermería debería, pero vamos a conocer que esa experiencia, entonces, ¿qué pasa con esas dinámicas culturales que se atraviesan allí? El por qué el paciente también, ¿sí? O sea, entender la experiencia atravesada por lo que decíamos ahora, esas dinámicas culturales, sociales, políticas, económicas, ¿cierto? Es entenderla desde esa integralidad. Y lo que habíamos hablado hace un poco, ¿sí? Que sea de algo vivo. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Preguntas, inquietudes. Les escucho. Si tenemos que devolvernos, miramos, no hay problema. ¿Qué dice María Eugenia? Para mí, claro, pues yo pienso que están bien descritos los parámetros que hay que ir desarrollando. Y obviamente, pues cuando ya empecemos a desarrollarles que nos vamos a encontrar con las situaciones, o sea, unas favorables y otras dificultades. Pero es haciendo lo que lo vamos a entender. Gracias, María Eugenia. ¿Quién más? Los demás, quienes no, aprovechemos el espacio. Este es el espacio para hacer preguntas igual en los seguimientos. Igual como decía la que me antecedió, yo creo que, o sea, ahorita creemos que entendemos lo que se está facilitando, pero al momento ya cuando empezamos en campo y hacer ya dicho trabajo, entonces nos vamos dando cuenta que tenemos algunas dificultades, pero ahí creo que es donde vamos a necesitar como apoyo entre los grupos que estamos y igual lo bueno de la plataforma es que podemos enviar al chat y creo que ahí igual nos contestan y nos dan un apoyo más directo, pues ya los casos en particular por cada grupo de trabajo que somos. Entonces ahí va a ser vital en la interacción con la plataforma, acceder a todos los recursos. Vamos a revisar lo que ustedes inicialmente nos comentaron para que se acceda mucho más. Y en cuanto hayan dificultades, porque esto en sí también es un proceso mismo, ¿cierto? Entonces nos van notificando, el diálogo va a ser supremamente importante para ir mejorando y facilitando las cosas para ustedes. Claro que sí es un proceso y aquí vamos empezando, pero es un proceso que de entrada, si tenemos en cuenta estos elementos y con la orientación que vamos dando tanto de manera sincrónica como sincrónica, es una experiencia misma. En sí mismo esto es una experiencia.
esperamos que sea significativo. Entonces, bien, algo para ir en ese apoyo, en línea de ese apoyo que ustedes manifiestan, es que tendremos un horario de seguimiento por grupos, que serán los lunes y viernes, ¿no? Hasta ahora, digamos que estaríamos planteando la siguiente semana. Ustedes tienen hasta el 30 de septiembre para entregar el plan de sistematización de experiencias, que hay que interlocutar parte, digamos, revisar esta rúbrica que ya tenemos en la semana 3, esa plantilla, el paso a paso de cómo hacerlo, cómo presentar un plan de sistematización de experiencias, ya está. Y tenemos el lunes, estamos hablando del lunes siguiente y el viernes siguiente para poder hacer estos seguimientos, ¿sí? Digamos que no le pusimos fechas específicas porque pueden ser siguientes. ¿Qué les sugerimos? Que no esperen a lo último, digamos, para poder hacer estas asesorías. Lo necesitan previo para poder plantear y demás, ¿sí? Entonces, la semana siguiente tenemos disponibles el lunes y el lunes de 2 a 6 y el viernes de 8 a 2. Vamos a colocar un archivo en línea en la plataforma para que ustedes mismos vayan ubicando los horarios que más les convengan dentro de estas franjas y podamos ir mirando, ¿sí? Y ajustando para que todos los grupos tengan la asesoría. Bien, hasta allí, ¿inquietudes? Bien, algo que también me parece importante y lo voy a mostrar aquí, que es lo que tenemos hasta ahora, es esto. Yo estoy registrando aquí los grupos. Puede ser que me falten más, hasta lo que encontré en la fecha, ayer, era estos grupos, ¿no? Necesito, por favor, no necesariamente el documento de identidad, yo lo tengo ahí, pues lo pusieron como información, pero sí es importante que aparezca el grupo consolidado y la institución de salud a la que van a, el contexto en el que van a ubicar la experiencia. Así como. Entonces, hasta ahora tenemos 5 grupos, deben haber, si somos, yo creo que van a haber 9 grupos. Entonces, los grupos que falten por Carlos allí, por favor me los van notificando o lo hacemos de una vez. Yo creo que podemos alcanzar. Sí, Miriam. Hola, sí, faltamos nosotros como grupo. Miriam González. Recuérdame bien el nombre. Miriam Jacqueline González. Miriam González. Ajá. Y Diane González con 2 Z. Ya. ¿Con 2 Z? Disculpa. Hola. Así. Sí. Y Diana Canales. Diana Canales. 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 Okay. ¿Y de qué Canales. institución? Hospital Escuela. Hospital. Hospital Escuela. La escuela. Espérate, veo si están aquí ya. ¿No es este mismo, el Centro de Capacitación e Investigación de Enfermería? No, es diferente. Ok, entonces, escuela. Hospital Escuela, ambas, sí, Hospital Escuela. Hospital, escuela. Es en Tegucigalpa, Honduras. ¿De dónde es el hospital escuela? Es de Honduras, ¿cierto? De Tegucigalpa, sí, Tegucigalpa, Honduras. Bien. ¿Quién más falta que podamos registrar aquí de una vez? Hilda. Nosotros faltamos del hospital universitario. Ah, ok. Hilda, ¿es Hilda qué apellido? Peña. ¿Ah? Peña. Hilda Peña. Ah, Peña. Hilda Peña y Jenny Maradiaga. Jenny Manaque. Maradiaga. ¿Qué instituciones? Hospital Escuela Tegucigalpa, Honduras. ¿Y el del Hospital Universitario del Valle, me dice? Sí. María Eugenia Acevedo. Chupén. ¿Y
¿con quién más están? Con Giovanna Trejos. Giovanna. Giovanna. Ajá. Giovanna, Le falta la H entre la J y la O. Giovanna, Ajá, Trejos. Chubé, ¿y quién más está? Yo creo que faltan los de Nariño, ¿cierto? Vivian, Xiomara están por aquí levantando la mano. Sí, faltaríamos Jesús Arevalo y Diana Coral. Arevalo, Diana Coral. Del Hospital Universitario Departamental de Nariño. Este es el que es en Nariño, ¿cierto? Y estarían con la compañera Eliana. Sí, el hospital es de Nariño, pero no sé si también ella se incluiría en el trabajo. Ok. Sí, porque esa era la propuesta a propósito, porque ya no puede quedar Ah, perfecto. institución de salud. Sí. Entonces, el nombre de la compañera es Eliana. ¿Eliana qué? ¿Recuerdan en el apellido, por favor? Vámonos ahí, Raúl. ¿Que Xiomara tiene algún comentario? Raquel Rivera y Xiomara Medina del Hospital Escuela de Tegucigalpa, Honduras. ¿Cómo es el nombre? Está arriba es el grupo número 5, creo yo. Ahí, grupo 5. Ah, es del Tegucigalpa. Bien. Listo. Hasta ahora están todos, tenemos 9 grupos. Sí, Disculpe, el grupo 2 y 3 creo que está repetido. sí, vamos a mirar. 2. Ah, sí, señorita, tiene razón. Sí. Sí, son. Ujú. Hola, Sí, Xiomara. la Lic Yesenia y la Lic Jenny Flores no estamos. Jenny Flores. Hola. Sí, te Sí, escucho. no estamos con la Lic Yesenia. Entonces son Jenny Patricia Flores. ¿Sí? Ajá. Ay, yo creo que aquí podemos ir cerrando. Bueno, ya nos quedan 2 minuticos. Jenny Patricia Flores, ¿y qué más? Yesenia, Maribel Laínez. Marini. ¿De qué institución? Hospital Escuela Honduras. Bien, entonces, quedan tareas pendientes. Yesenia Laínez, maestra. Laínez, maestra. Yesenia Laínez. Ladines. Ah, ok. Bueno, ahora revisamos bien esa parte. Bueno, antes de que nos corte ya el proceso aquí de conexión, entonces, tienen pendiente revisar la plataforma. ¿Sí? Nosotros tenemos tarea de facilitar el acceso. Ya están los grupos. Llama Mira, a Denis. Denis me está llamando y no le puedo contestar. bueno, No le puedo contestar a Denis, estoy en clase. Sistematizar, ¿cierto? Ir redondeando eso para nuestro próximo encuentro que va a ser la próxima semana con el archivo que vamos a tener. Los horarios de atención y toda inquietud y demás a través de los correos institucionales. Entonces queremos agradecerle la disposición, fue muy retroactivo, muy de participación y me parece súper importante que así fue. Muchas gracias y quedamos pendientes entonces de los encuentros sincrónicos en la próxima semana por equipo. Bueno, quienes falten precisar algo lo pueden hacer a través de la plataforma. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, ustedes también. Muchas gracias. A usted y buenas tardes. Muchas gracias igualmente.